Sean todos bienvenidos, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Hoy hablaremos en el tercer tema de la escatología general de nuestro curso de Introducción a la Escatología. La ocasión anterior pues hablamos de la escatología particular, ahora hablaremos o empezaremos a hablar de la escatología general o universal. De esa escatología vamos a dividirla en dos partes. Entonces el día de hoy iniciaremos con una de estas dos y concluiremos primero Dios en la siguiente. Vamos a dar inicio a esta diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿De qué trata esto entonces? Miren, por una parte, quisiera que hagamos una pequeña recapitulación para poder estar todos en la misma sintonía y que podamos tener todos la misma idea al iniciar este curso, bueno, este tema del curso del día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver, recuerden, voy a poner algunos presupuestos que nos van a ir conduciendo en nuestra reflexión. De cada uno de ellos, pues haremos también alguna breve mención, aunque ya los hemos compartido, explicado en otro momento. Primer presupuesto, la vida humana terrena tiene caducidad. Fíjese cómo ya desde aquí ya empecé lanzando ciertas ideas. Primero, vida humana. A ver, hay distintos tipos de vida. De hecho, la mayoría podríamos como que afirmar la existencia de tres tipos de vida: la vida humana, la vida vegetal y la vida animal. Pero actualmente también hay otros que proponen otros tipos de vida. Algunos proponen hasta 7 tipos de vida. No nos vamos a meter en eso. De entrada nos vamos a quedar en primer lugar con lo que los seres vivos que de ordinario conocemos. Bueno, primero, vida. Allí hay vida. Pero tenemos una vida en particular que llamamos vida humana. Es la que compartimos nosotros, por cierto, ¿verdad? La vida humana es muy diferente a la vida animal y a la vida vegetal. Pero aún así, al igual que estas dos, la vida humana tiene caducidad. Pero fíjense cómo puse otro dato allí. Dije la vida humana terrena. Oh, qué bien, qué bien. Si recordamos el credo, en el credo niceno-constantinopolitano, en sus primeras expresiones dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y dice de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos una realidad que podemos ver totalmente tranquilamente, es la realidad que llamamos también material, pero hay otro tipo de realidad, la invisible, que es la realidad espiritual. ¿Sí? Cuando hablamos del credo, a grandes rasgos, a eso nos referimos. Bueno, pues yo les digo, por ejemplo, los ángeles, ¿a cuál de estas dos vidas pertenecen? ¿A cuál de esas dos realidades? ¿La realidad visible o la invisible? Y efectivamente es la realidad invisible, la espiritual, los ángeles. Pero si yo digo una piedra, ¿a qué realidad pertenece? ¿A la visible o a la invisible? ¿A la material o a la espiritual? Pues obviamente que a la visible o material. Y ahí podríamos ir dando varios ejemplos y los podríamos ir poniendo en un lugar o en otro. Pero cuando llegamos al ser humano, pasa algo muy bonito, porque decimos: ¿y el ser humano a qué realidad pertenece? ¿A la visible, a la terrena, a la material o a la espiritual, a la invisible? Y resulta que el ser humano, y aquí me equivoqué, fíjense, ahorita lo corrijo, el ser humano pertenece a estas dos realidades: a la realidad corporal, material, y a la realidad, y la primera es visible, y a la realidad invisible, que es la espiritual, ¿verdad? Por eso cuando decimos aquí la vida humana terrena tiene caducidad, nos referimos a la que se puede distinguir, aunque existe de todas maneras en la persona humana ambas realidades. La que vemos es la física corporal, material, como queramos llamarle. Esa tiene caducidad. Nada en ese sentido puede durar para siempre. Nada, 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 nada. Bueno, segundo, la vida humana, decíamos, tiene caducidad. Por lo tanto, existe la muerte. Aquí es donde me equivoqué al escribir. Decíamos en primer lugar que la muerte es la separación de cuerpo y alma. Aquí obviamente tiene que decir cuerpo,
por estar pensando en el título, me fui y puse separación de muerte y alma, pero obviamente no, evidentemente no es separación de cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, así lo hemos propuesto desde aquí, desde la fe de la Iglesia. En la muerte se da una separación que solemos llamar violenta entre cuerpo y alma. Y no me refiero a un accidente o algo por el estilo. No, 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 no. Me refiero a que dado que el alma informa al cuerpo, dado que el alma tiene sentido gracias al cuerpo, y dado que el cuerpo es y es vivo gracias al alma, el cuerpo y alma no tienen razón de ser el uno sin el otro. Entonces, por eso es que ellos dos armonizan también que hacen una persona humana. Por eso la muerte, toda muerte, es una separación violenta, porque eso no es lo que debería pasar. No es eso, deberían estar siempre juntos, pero pasa, sucede. Entonces a esa separación de cuerpo y alma le llamamos muerte. Y nuestra iglesia nos recuerda que la muerte es consecuencia del pecado. Por eso ahorita que estaba diciendo hice énfasis al decir que es una cuestión violenta, ¿verdad? No es lo que debería pasar. El cuerpo y el alma deberían permanecer juntos, pero por el pecado, a gran distancia, por supuesto, a gran distancia ya del primer pecado y todo esto, por el pecado ha entrado la muerte en nuestra vida, ¿verdad? Entonces ya tenemos, uno, vivimos, aunque tengamos fecha de caducidad. Dos, morimos también. Pero este tercer punto me gusta mucho. La muerte no tiene la última palabra. Este punto resulta ciertamente muy complejo, muy complejo, porque muchas veces, o mejor dicho, como no tenemos propiamente unos ojos espirituales, por eso mismo nos cuesta mucho entender las realidades espirituales. Tenemos unos ojos materiales, corporales, entonces es fácil que entendamos las realidades materiales, porque las vemos, porque las corroboramos, pero la cuestión espiritual cuesta más. Entonces, por eso es que nos cuesta mucho entender que haya una palabra después de la muerte. Si somos, de hecho, si somos honestos, la revelación de Dios también fue, ya sabemos que le hemos llamado siempre progresiva y gradual. Ahora bien, la revelación de Dios, al ser progresiva y gradual, en un primer momento no hablaba de una vida después de aquí, sino que se pensaba que toda vida terminaba con la muerte. Y ya. Y se pensaba, por tanto, que la muerte tenía la última palabra. Se creía, pues, que aquí acababa todo. Por eso es, mis queridos hermanos, que en algunos textos de la Escritura, revelados, por supuesto, inspirados, claro está, verdaderos, ya ni se diga, pero a final de cuentas, preámbulos de la realidad definitiva. Por eso es entonces, mis queridos hermanos, que en algunos textos de estos se puede interpretar, se puede comprender que todo pasa solamente en esta vida. Voy a tratar de dar unos ejemplos para que entendamos. Por eso se creía, por ejemplo, se decía, a ver, una persona muy buena, pues debe tener cierta recompensa de parte de Dios. Pero como no sabían de la vida después de esta vida, decían, ¿y dónde lo va a recompensar Dios? La respuesta era fácil, pues aquí mismo. Entonces una persona buena debe ser muy feliz en esta vida, debe tener descendencia, debe tener una hacienda, debe tener muchas propiedades, debe tener lo mejor, mucha salud, por supuesto, todo lo que caracterizamos como bueno, todo eso debería tenerlo una persona buena. Y lo mejor, escuchen lo que les voy a decir, lo mejor es que decían ellos, bueno, pero pues ¿qué tanto le puede recompensar Dios en esta vida si solamente vivimos en aquel entonces 40 años, a veces 50 y a veces un poquito menos, ¿no? ¿Qué tanto le puede recompensar? Entonces había una propuesta muy interesante, o mejor dicho, una forma de decir que efectivamente Dios recompensaba a los buenos y por eso se hablaba de que los buenos vivían muchos años. Por eso es que en la Escritura a veces escuchamos que dicen que fulanito tuvo 700 años, 800, 900.
no propiamente porque esa fuera la edad literal, sino porque era una forma de decir que estaban viviendo, recibiendo, vaya, la retribución de Dios en esta vida, por supuesto, a los que de plano consideraban muy, muy, muy buenos en la escritura, escuchen cómo lo voy a decir, literariamente no los mataban. Literariamente. ¿Qué significa esto? Que cuando había una persona muy, muy, muy buena y quedaba su memoria para después, lo que decían era, por ejemplo, de Enoc, que se fue con Dios, ¿verdad? No dijeron que murió, ni que murió a los tantísimos años, sino que simplemente se ha ido con Dios, igual que Elías, ¿no? Eran personas que tenían una, diríamos el día de hoy, una fama de santidad, pero como no sabían de la vida eterna, no pensaban en eso, entonces lo que hacían era o alargaban su vida en años, literariamente hablando, o también decían que se había ido con Dios, no los hacían pasar literariamente por la muerte. ¿Verdad? Poco a poco esto va transformándose, se va como que aceptando una vida posterior, después de muchas transformaciones, es que llega Cristo y nos propone, pues, una vida después de esta muerte y una vida mucho mejor, ¿no? Entonces, la idea, pero también la realidad de la muerte fueron transformadas por Cristo. La idea porque antes pensábamos que la muerte tenía la última palabra y hoy sabemos que no la tiene la muerte la última palabra. Pero también la realidad, ¿no? La realidad de que efectivamente antes de Cristo no había resurrección. Antes de Cristo, temporalmente hablando, ¿verdad? No podremos tener ese acercamiento, pero visto desde el punto de vista de Dios, por así decirlo, atreviéndonos a decirlo así, una vez que Cristo llega, intemporalmente, o mejor dicho, atemporalmente, Cristo ofrece la salvación eterna a los que vivieron hace mucho, a los que estaban viviendo en ese momento y a los que vendríamos mucho tiempo después. Entonces, la muerte fue transformada por Cristo. Ya no era lo último, ya no era el paso definitivo, ya no era, o mejor dicho, el descanso definitivo, sino que ahora era simplemente una puerta hacia otra realidad, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que el cristiano va al encuentro con su Señor en la muerte. Lo decíamos la clase anterior, porque decíamos que con la muerte el cristiano iba al encuentro del Señor para recibir la retribución por sus obras, decisiones y demás, que si moría en amistad con Dios y perfectamente purificado, al cielo; si moría en amistad con Dios pero imperfectamente purificado, se va al purgatorio; y que si moría enemistado con Dios, se iba al infierno, ¿verdad? Como una decisión y una consecuencia de sus decisiones. Bueno, pero nosotros creemos en la vida eterna. Por eso es que decimos que la muerte no tiene la última palabra y que Cristo transformó la muerte. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, aunada a nuestra resurrección, primero de la semana siguiente, entenderemos mucho mejor esto cuando hablemos de la vida eterna, ¿verdad? Cuando Cristo resucita, inaugura las instalaciones del cielo y entonces ya podemos todos acceder a Él, siempre y cuando así lo elijamos, por supuesto. Pero también hay otro presupuesto muy bonito. El quinto presupuesto que estoy proponiendo aquí es que Cristo volverá, ¿sí? Debo decir algo, voy a decir algo porque a mí me gusta que conozcan ustedes, por así decirlo, la base de nuestra reflexión, pero también quiero que no se vea como un simple adoctrinamiento. ¿Cuál sería la diferencia? Un adoctrinamiento te diría, a ver, es 1, 2 y 3, y eso es todo, ¿no? Entonces tú apréndete 1, 2 y 3. No, aquí tratamos de estudiar, y entonces lo que hacemos es decir, bueno, es 1, 2 y 3, pero hay gente que dice que es ABC, pero tú qué piensas sobre este 4 que también aparece. Entonces como que tratar de que no se quede únicamente así rígido, una enseñanza nada más que no deja preguntar nada, sino que podamos ir cuestionados también. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que existen algunos teólogos actualmente que de alguna manera niegan que Cristo vuelva. Dicen que fue una forma de decir o de dar esperanza a los primeros, pero que pues propiamente nunca ha de volver. Miren, nosotros, yo lo digo para que ustedes lo sepan, pero en realidad lo que necesitamos entender es que esta afirmación no es la afirmación de uno ni de dos, sino que es
desde la Biblia, la tradición y el magisterio. Entonces, creemos pues que Cristo ha de volver. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Esa es parte primordial de nuestra fe. Seguimos. Cristo resucitó y prometió volver. ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3? Fíjense nada más, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Escuchen esto. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros. Cuando haya ido y haya preparado un lugar para ustedes, dice, volveré y los tomaré conmigo. Volveré. Esta idea de la vuelta de Cristo, pues repito, rápidamente hizo eco en la iglesia. La iglesia sabe que Cristo ha de volver. Pero aquí está una cuestión muy importante. Al decir que Cristo ha de volver, lo primero que tenemos que decir es que no puede volver igual, ¿no? Ya estuvo aquí y estuvo de manera terrena, en la carne, es decir, en la humanidad, ¿verdad? Con todas las ventajas y desventajas que le daría ser un ser humano, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Murió. Sí, es verdad, resucitó. Pero imaginemos que Cristo vuelve igual en la carne. Es más, para ser más dramáticos, vuelve igual como un bebé. No, hombre, no, hombre, no, hombre. Sería como volver a empezar si fuera un bebé otra vez, o sería como no haber aprovechado la primera venida de Cristo si es que regresa en la carne. Nosotros, cuando afirmamos que creemos que Cristo ha de volver, lo afirmamos de otra manera, que ahorita la voy a decir, ahorita vamos para allá. Aquí entonces alguien puede decir que Jesús está, bueno, perdón, nosotros podemos decir que Jesús está diciendo que volverá, ¿sí? Dice, cuando haya resucitado, que eso significa ir al encuentro del Padre, cuando haya resucitado y haya preparado un lugar, dice, volveré. Ahí está, ¿no? La afirmación. Y les comentaba que la iglesia rápidamente enraizó esta idea porque en la escritura se sigue escuchando como el Señor ha de venir, ¿no? Ha de venir por los suyos. Que esta venida tiene un nombre muy curioso, por si la quieren apuntar, por si van tomando apuntes o demás. Esta venida se llama parusía. Esta pequeña palabrita en griego, parusía, la acabamos de decir mucho, pero mucho hace 2 meses. La dijimos muchísimo, pero no la dijimos en griego, la dijimos en español. Una palabra española, o en español, que tradujo una palabra latina, que a su vez tradujo la palabra griega parusía. Parusía, en griego, se dice en latín adventus, y adventus da origen a nuestra palabra adviento. Adviento significa llegada o venida, parusía también, pero la palabra parusía actualmente, que significaba en un primer momento cualquier llegada o cualquier venida, esta palabra se quedó como propia de la que llamamos segunda y definitiva venida de Cristo. Es decir, que cuando Cristo vuelva para tomarnos con Él, volverá, nos tomará, nos iremos y ya no volveremos, ¿no? Ahora bien, estas palabras que estoy utilizando son la forma en la cual nosotros nos referimos a realidades que bien a bien desconocemos. Conocemos el qué, pero desconocemos mucho el cómo. Sabemos que Cristo ha de volver, es el qué. ¿Cómo? Ignoramos muchas veces esta situación. Podemos imaginarnos, ¿no? Y de hecho ahorita vamos a decir algo muy particular, que eso sí es cierto, pero son palabras cuando decimos que vuelva, que nos tome, que nos lleve, pues probablemente, y por eso está aquí la imagen de eso del cielo, probablemente pensemos que se abran las nubes, que baje el Señor,
que nos agarre y que nos lleve como si fuéramos elevados, como pensamos también que fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí tenemos un lenguaje teológico-cultural. ¿Qué significa esto? Pues que el lenguaje teológico, y sobre todo de la cultura del pueblo de Israel, tenía bien clarito cómo estaba diferenciada la creación. Y pensaban que en las alturas estaba Dios, lo divino, en la mitad estaba la tierra y abajo el abismo y demás, ¿no? El Sheol y todo esto. Bueno, entonces por eso cuando se refiere a Dios y a lo divino, se habla de lo que está hacia arriba. Por eso la ascensión es, el nombre lo indica, es hacia arriba. Pero no deberíamos pensar solamente en una elevación, sino que tenemos que pensar en una glorificación, en una divinización. No estoy diciendo que Jesucristo no sea divino, sino que esto no quiere decir un movimiento local, un movimiento de lugar, sino que es un movimiento o sí un cambio, una transformación esencial. No es de lugar. Si yo, por ejemplo, estoy aquí y me muevo 3 metros hacia mi derecha, eso es un movimiento local, sigo siendo exactamente el mismo. No, no, no. Aquí la ascensión, lo que quiere decir es que Jesús, al decir fue elevado al cielo, es que entró otra vez en la divinidad, cosa que lo pensamos perfectamente bien. Repito, no dejó de ser divino, no estamos afirmando eso, sino que todas esas características humanas ya no más, ¿verdad? Porque esas características humanas son limitantes. Entonces, cuando todo eso porque hacemos en el lenguaje, cuando Cristo venga, nos tome y nos lleve, no pensemos así como que en esta imagen, repito, y una mano se ve como viene, o el mismo Señor viene así volando y nos va a llevar volando. No, es lenguaje teológico, lenguaje teológico. Entonces, por eso les digo, sabemos el qué, pero no necesariamente sabemos el cómo, ¿verdad? Que es también otra cosa importante de poder conocer. Pero también esto, y seguramente ya ustedes lo están imaginando, retomando en su cabeza, eso también lo vemos justamente en el credo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Jesucristo, aquí pues obviamente corté tanto al principio, o mejor dicho, corté lo anterior como lo posterior, porque nos interesaba esta parte. Dice que Jesucristo resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que decimos con el credo. Ahora bien, ustedes ya obviamente ya vieron justamente parte de este lenguaje teológico. Cuando dice que subió al cielo, ya lo vieron. Y después cuando dice que está sentado a la derecha del Padre, obviamente no es, por supuesto, que haya una silla enorme donde esté Dios Padre sentado y a la derecha esté Dios Hijo, y no sé si alguien se ha puesto a pensar que si ahí está a la derecha Dios Hijo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque algunas imágenes de la Trinidad a veces ponen al Padre, al Hijo a la derecha y arriba una palomita y todo esto. Todo eso es lenguaje teológico. Y es que dice el Catecismo de la Iglesia Católica: puesto que nuestro conocimiento de Dios es muy poquito, es muy limitado, nuestro lenguaje sobre Dios también lo es, mucho, muy limitado. Por eso hablamos de cosas del cielo y pareciera que entendemos, pero en realidad nuestro lenguaje es muy limitado, mucho, muy limitado. Tan es así que cuando a Jesús le decían que hablara de cosas del cielo, decía: miren, les hablo de cosas de aquí y no entienden, pues ¿qué les voy a andar diciendo cosas del cielo así propiamente, no? Bueno, entonces esto repito por el lenguaje que subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, que no nos hagamos una imagen de esto, sino que entendamos el concepto que se está tratando de decir. Ahora bien, después de que dice que está a la derecha del Padre, esto significa, por cierto, poderío, majestad, ¿verdad? Dice que de nuevo vendrá con gloria. Ahí está, ahí está. Jesucristo nuestro Señor ya no va a volver en la humildad de la carne, sino en la majestad de la gloria. ¿Sí? En esta parucía, ahí vendrá entonces Jesucristo, pero ya no va a venir como vino la primera vez, ya no va a venir como niño chiquito, no va a venir como ser humano, va a venir como el Dios y Rey que es.
¿Y a qué vendrá? Fíjate qué interesante, dice, para juzgar a vivos y muertos. Juzgar a vivos y muertos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es lo que llamamos juicio universal, que es el tema que empezamos hoy y que concluiremos en la siguiente sesión. El juicio universal. ¿Qué significa esto? Pues que cuando yo me muero, por ejemplo, a quien juzgan a mí es particular, es individual, por así decirlo, ¿no? Se muere alguien más, a quien juzgan a ese que se muere. Pero cuando Cristo venga, entonces se va a juzgar a todos. A todos, 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 todos. Ahí está. Y como dice la Escritura, que algunos resucitarán para la vida eterna y otros para la muerte eterna. Pero todos vamos a resucitar. ¿Qué será entonces la resurrección? Es un tema que vamos a tratar la siguiente sesión, pero de entrada podemos anticipar que la resurrección será de primer momento el reencuentro entre nuestra alma, que se acuerdan que decíamos que en la muerte se separó del cuerpo y que no tienen razón de ser uno sin el otro, nuestra alma se va a reencontrar con el cuerpo, pero este cuerpo ya va a estar transformado. De hecho, voy a atreverme a decir una afirmación a ver si la podemos comprender todos, incluido yo, por supuesto, ¿no? Cuando se habla de resurrección, se tiene que entender que quien resucita es la persona, ¿eh? Ojo, pero tenemos que entender también que la resurrección, en ese sentido, espero decirlo como debe ser, en ese sentido, afectará más al cuerpo que al alma. ¿Por qué? Porque el alma siempre ha sido igual en esta vida terrena. Cuando morimos, el alma pervive, es inmortal, sigue siendo igual. Y cuando resucitemos, el alma se reencontrará con el cuerpo. Entonces no ha habido una gran transformación en el alma, no ha habido transformación. Pero el cuerpo, cuando está en la vida terrena, es de una manera, cuando morimos se desintegra y cuando resucitemos será un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso. Veremos las características de los cuerpos gloriosos y entonces este cuerpo glorioso será el cuerpo que nuestra alma se fundirán y seremos nuevamente nosotros, ¿no? Seremos nuevamente una sola persona, esta unidad de cuerpo y alma. Alma, la misma, cuerpo glorioso. Y pues bueno, después de Cristo venga, su reino, dice, no tendrá fin. Esto es lo que podemos también entender como justamente la vida eterna. Ahora bien, una duda que es, dos dudas. Las digo para que no se me olviden. La primera es que muchos creen que esta llegada definitiva de Cristo será una llegada terrible, ¿sí? Porque por ahí escuchamos el fin del mundo o el fin de los tiempos, decimos esto es terrible. No es lo mismo, pero lo digo así para que tengamos la idea nada más. No, 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 no. Y escuchamos esta frase y ya es el final, ya se va a acabar todo. No, esto va a estar muy, muy malo. Y que el apocalipsis se va a cumplir y que guerras y que temblores y que... No, no, no. Y fíjense cómo hasta cierto punto llegamos a pedir que no vuelva a Cristo. Qué terrible, ¿no? Llegamos a pedir que no vuelva a Cristo porque pensamos que se va a destruir lo que conocemos y que ya no tendremos nada para ser felices. Ahí hay un error, hay un error. Ahorita retomo ese discurso. La segunda duda, solamente la digo y vuelvo a retomar lo que estoy diciendo, es ¿cuándo va a ser esto? ¿Verdad? Vuelvo con la primera duda. Muchos creen entonces, el cómo va a ser, creen que va a ser una cosa horrible, lo más feo, pero así que de verdad van a decir, esto es algo que nadie quisiera pasar, ¿no? Así creen algunos que va a ser. No, 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 es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Cuando el Señor vuelva, será el día donde podamos experimentar la mayor alegría para todos nosotros. Será definitivamente el momento en el cual tengamos tanta felicidad que estaremos inundados, estaremos por dentro inundados, por fuera inundados de tanta felicidad, no cabremos de gozo. De verdad que no cabremos de gozo. Así va a ser la llegada de Cristo. No va a ser terrible, no va a haber muerte, caos, destrucción y todo,
sino que va a llegar el Señor de la vida. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pensar que el Señor de la vida vendrá a matar? De ninguna manera. Vendrá a darnos la vida eterna. Entonces, no confundamos, ¿no? Que a veces hemos sido, lamentablemente, educados, o mejor dicho, mal educados por películas, por noticias, por gente quizá a veces de buena intención, pero de mala formación, y a veces de mala intención también, que intenta como hacernos tener miedo por muchas razones, hasta por pura manipulación, por supuesto, ¿no? Pero no, la llegada de Cristo no será lo más terrible, sino lo más bello que podamos nosotros experimentar. Si es que estamos vivos en este mundo, cuando Él vuelva, porque puede ser que no regrese. Por eso sale, perdón, que no regrese mientras estemos vivos, claro, ¿no? Mientras estemos vivos nosotros. Puede ser que muramos antes de que Él vuelva. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta, pues ¿cuándo va a ser esto? ¿No? Pues debemos recordar que, por ejemplo, San Pablo decía, hermanos, los que estemos vivos cuando el Señor vuelva, porque San Pablo creía que Cristo iba a volver en vida de Pablo, ¿no? En su propia vida, mientras él estaba vivo. Pasó el tiempo, debemos recordar, esto lo dice en la primera carta a los tesalonicenses, si no me equivoco, y esta carta fue escrita apenas 20 años, poquito menos de 20 años después de la resurrección. Ya se hablaba de la venida de Cristo, de inmediato se habló de esto, ¿no? La segunda y definitiva venida de Cristo. Pero por otra parte, se estaba tardando un poquito, según algunos empezó a tardarse Jesús, ¿no? ¿Por qué no regresa? ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? San Pablo, pues dice, pues hay que seguirle a lo que estamos, ¿no? Dice, porque los que estemos vivos mientras, a cuando llegue Cristo, bueno, él creía en primer lugar que le iba a tocar la venida de Cristo. Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y muchos empezaban ya a desanimarse. Muchos decían, para mí que nos mintió, ¿verdad? Para mí que Cristo no va a volver nunca más, para mí que Cristo va a... pues ya, si acaso nosotros iremos al cielo, pero ya no vendrá a la tierra más. Entonces empezó a haber como una corriente de fe que quería como, pues, desconfirmar, por así decirlo, esta realidad que nosotros decimos por la revelación en la Biblia, por la revelación en la tradición, en el magisterio, de la vuelta de Cristo. Entonces, al poco tiempo también hubo un texto que dio mucha luz, muchísima luz. Espero poder explicar lo que viene para poder leer el texto en paz. Bueno, lo vamos a leer, es un texto del que para muchos es el último libro escrito del Nuevo Testamento y por tanto de toda la Biblia. Y no me refiero al Apocalipsis, no me refiero al Apocalipsis, me refiero a la segunda carta de San Pedro. Uno puede decir, pero a ver, Sergio, es que el Apocalipsis, el Evangelio de Juan y otros textos fueron escritos en el año 90 o en los años 90 y Pedro murió en los años 60. Entonces la segunda carta de Pedro tuvo que haber sido en los años 60 o 50, ¿no crees? Entonces, ¿por qué dices que es el último escrito del Nuevo Testamento? Porque la segunda carta de Pedro no pertenece estrictamente a la pluma, a la mano de San Pedro, ¿sí? Ojo, no, por eso digo, espero poder explicar esto. Nosotros creemos que esta carta de Pedro, la segunda, es inspirada, para empezar. Al estar dentro de la escritura, sabemos que es canónica, por supuesto. La misma iglesia la aceptó, solo que en aquellos días había un fenómeno muy común y para nada parecido a lo que hoy acontece, que se llama pseudonimia. Es decir, se daban nombres de personajes ilustres a ciertos escritos. Pero escuchen, uno puede decir, ah, ahí está, entonces no es de Pedro, entonces ¿por qué está en la Biblia y demás? A ver, quiero que entendamos con otra frase lo que quiero también explicar, lo que estoy explicando. La otra frase es así. La segunda carta de Pedro no es inspirada porque sea de Pedro.
la segunda carta de Pedro es inspirada porque Dios la inspiró a quien haya sido, aunque no fuera Pedro. ¿Sí? Es Dios el que inspiró ese texto, no tenemos ninguna duda, y eso, cuando digo no tenemos ninguna duda, me refiero a nosotros como iglesia desde el principio, porque recuerden que quien recibió y promovió los textos bíblicos no fue un papa, mucho menos Constantino, ¿verdad? Ni nada por el estilo, sino que fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva recibió muchos textos y muchos desechó, porque sabía que no eran inspirados, sabía que a lo mejor tenían buena intención, pero no habían sido inspirados. En cambio, la segunda carta de Pedro sí que es inspirada, sí que fue recibida por la iglesia y es canónica y no hay más. Y contiene un anuncio verdadero. Ahora bien, después de todo esto, podemos hacer la lectura de este texto que data de fines del primer siglo, principios del segundo siglo de la era cristiana. Es un texto preciosísimo, hermosísimo. Es un poquito extenso, pero me voy a permitir compartirlo y leerlo todo. ¿Por qué no ha vuelto el Señor? Sería la pregunta. Y decía Pedro, o bueno, el autor de esta carta, sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación. Porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que, por esto, el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes, por esa misma palabra, están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vean esta parte. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. ¿Por qué no ha vuelto el Señor? Por misericordia a nosotros. Si recordamos el tema de la semana anterior, podremos recordar que el catecismo de la Iglesia Católica decía que la muerte ponía fin, pero no a la vida, porque la vida continúa. Ponía fin a ese tiempo en el cual nosotros podríamos optar por Dios. ¿Qué significa eso? Que yo puedo convertirme mientras esté vivo eternamente hablando. Pero una vez que pase por el tránsito de la muerte, ya no hay conversión. La muerte pues pone fin a este periodo donde yo puedo optar por Dios. Por eso es que dice San Pedro, por eso es que el Señor está teniendo paciencia con ustedes, porque está permitiendo que vivan y que lo elijan a Él. Porque si viene cuando estamos o como estamos actualmente, no, quizá no personalmente, pero sí como humanidad, si viniera ahora mismo, entonces, pues más de la mitad de la humanidad, no quiero verme tan dramático para decir todos, pero al decir más de la mitad ya estoy exagerando, de hecho, pero más de la mitad de la humanidad no ha elegido al Señor. Por eso el Señor, que nos ama tanto y que en su voluntad está, de nuestro Padre Dios, en su voluntad está que todos los hombres se salven, es lo que Él quiere, por eso es que no ha vuelto nuestro Señor Jesucristo, por eso es que el Padre y el Hijo no han decidido esperar un poquito más, esperar un poquito más. El Padre quiere que todos los hombres se salven, el Hijo quiere la voluntad del Padre. El Hijo podría venir ya, pues ya ha sido glorificado, pero saben el Hijo y el Padre que es mejor esperar un poquito más para que nosotros como humanidad no perezcamos, como dice San Pedro, usando la figura del diluvio, no perezcamos así, porque ¿cuántos se salvarían, no? Muy pocos, y eso no es lo que Dios quiere. Por tanto, para finalizar,
estamos, mis queridos hermanos, ante nuestra última oportunidad. Alguna vez me invitaron a hacer una celebración de palabra y pues cuando iba a hacer la reflexión, que no es homilía, por supuesto, la homilía era del Padre, recuerdo mucho una frase que al decirla, yo no la había pensado, por supuesto, pero al decirla me caló mucho y desde entonces la voy ocupando ahí según voy predicando el tema en cuestión. Porque empecé diciendo, hermanos, Dios no da segundas oportunidades. Dios da terceras, cuartas, quintas oportunidades. Dios da todas las oportunidades, no solamente dos. Dios da todas las oportunidades que tú necesites para cambiar. Si tú le pides a Dios que te ayude a cambiar, Dios te va a ayudar. Según tu propia disposición, la gracia de Dios te va a cubrir, te va a llenar, te va a fortalecer. Según tu propia disposición vendrá la perfección de la gracia, según lo que tú dispongas. Siempre que se lo pidas, siempre el Señor te va a dar la oportunidad. Pero no hay mayor oportunidad que la vida misma. Mientras estemos vivos, podemos decidir elegir al Señor, elegir su camino, elegir sus valores, los valores del reino, como solemos decir, elegir aquello que nos acerque más a Él. Como esta imagen está diciendo, elegir aquello que nos vaya acercando más y más y más y más a esa figuradamente, a esa presencia de Dios. Entonces, cada vez que respiramos, es una oportunidad que estamos teniendo para poder amarlo con todas las fuerzas. Podemos hablar de la muerte muchísimo, podemos entenderla muy poco, pero sobre todo podemos hablar de la vida y de la conversión que en ella podemos vivir. Así que no perdamos más oportunidades. No sabemos en qué momento será nuestro encuentro cara a cara con el Señor y no es ninguna cuestión ni triste ni es como una condena, sino que es una realidad total. Nos hemos de encontrar con el Señor, así que no perdamos más oportunidad confiándonos abusivamente de que siempre hay un mañana. A veces no lo hay. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.